El Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas, del capítulo 15, de los versículos del 1 al 32. Este texto nos narra tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o el Padre misericordioso. Estas tres parábolas son también conocidas como las parábolas de la misericordia, en donde la conclusión de cada una de ellas es la alegría que se da al reencontrarse o al encontrar nuevamente algo que teníamos perdido. Estas palabras, también conocidas como les decía, de la misericordia, nos llenan del corazón precisamente de perdón y de misericordia, y nos invitan a que nuestras actitudes sean cada vez más de perdón y de misericordia en nuestra vida. Yo quisiera ahondar más en la tercera de las parábolas, la parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso. Y esta parábola la he dividido en tres momentos que me han ayudado a mí y que me han dado grande enseñanza a lo largo de mi caminar. El primero de estos momentos es ese momento en el que el hijo pródigo decide regresar a la casa del padre. Una vez que ha vivido ya una serie de situaciones, circunstancias de pecado, reconoce que ha fallado, se arrepiente de su pecado y regresa a la casa del padre. Es una decisión que experimenta gracias a ese arrepentimiento y a ese amor que su padre ha tenido para con él. Es importante nosotros mencionar que este reconocimiento que él tiene del pecado lo hace nuevamente regresar a la casa del Padre. Ustedes me dirán, ¿por qué no empezaste con el inicio? ¿Cómo es que el hijo decide irse, ¿verdad? con su papá? Pero aquí lo importante de esta parábola no es precisamente el pecado, sino la misericordia y el arrepentimiento que el hijo pródigo pudo experimentar para regresar con su papá. Ese padre que lo estaba esperando, ese padre que día a día salía al encuentro a ver si su hijo volvía y que lo esperaba con gran amor y con gran misericordia. Hasta que llega ese momento en el que el padre sale y ve a lo lejos al hijo que regresa, un hijo diezmado, un hijo que no encontraba ya el amor. Y el padre, al verlo, lejos de cerrarle la puerta o de alejarlo otra vez de él, lo recibe con besos y con abrazos y lo vuelve a revestir de un vestido adecuado para su hijo. El Padre aquí nos demuestra ese amor y ese perdón, esa misericordia que tiene para con su hijo. Este Padre misericordioso es la figura de nuestro Señor Jesucristo, es la figura de ese Dios que nos ama y que nos perdona y que busca que también nosotros tengamos esas actitudes de perdón y de misericordia. En este importante texto del Evangelio encontramos en este momento de encuentro del Padre y del Hijo cómo las palabras importantes, o una de las más importantes de esta parábola es: he encontrado a este hijo que estaba perdido, este hijo ha revivido que estaba muerto. Entonces es importante para nosotros reconocer que Dios nos ama tanto y que es tanto su alegría cuando nosotros nos acercamos a Él y vamos quitando o alejándonos del pecado. Pero también hay un tercer momento, el cual es ya casi al final de esta parábola, esa actitud del hijo mayor, del hijo que se da cuenta que su hermano ha regresado a la casa y que lejos de también emocionarse o también agradecer que ha vuelto, se tiene una conducta de egoísmo, de soberbia, de envidia para con su hermano, y es capaz incluso de juzgar al padre y decirle que por qué ha regresado y por qué ha acogido nuevamente a este hijo malo, siendo que él había estado siempre con él y no le había regresado nada ni le había dado nada para compartir con sus amigos. Vemos aquí esta actitud egoísta donde este hijo tal vez estaba presente físicamente con su padre, pero que interiormente no estaba con él, porque esta reacción habla de que a este hijo le importaba más las cosas materiales de su papá que la misma presencia del padre. Entonces es una actitud de egoísmo que nosotros no debemos de imitar. Al contrario, nosotros debemos de imitar a ese Padre misericordioso, a ese Padre amoroso que recibe al hijo, que no lo cuestiona, que no le pide nada a cambio, sino que solamente lo recibe con los brazos abiertos. Hoy en día nosotros también debemos de buscar que nuestro corazón esté abierto al amor, esté abierto al perdón y experimentar esa alegría que nos da el perdonar, esa paz también que nos llena de amor y de misericordia, a ejemplo de este Padre misericordioso. Hoy en este domingo, que el Señor nos invita a ser misericordiosos, a perdonar, podamos nosotros experimentar este perdón y pidámosle al Señor que nos bendiga y que nos fortalezca y que nos dé ese corazón generoso, ese corazón que nos permita perdonar y amar a nuestro prójimo,
que nos permita ser buenas personas y que nos permita que juntos vayamos caminando por el camino del bien. Que así sea.